Como anunciáramos hace un momentico en Buenos Días RD, de gran satisfacción para Roselvis, para María de los Ángeles y para mí, Pedro Jiménez, compartir esta escena con el doctor Castillo Pantaleón. Bienvenido, doctor. Bueno, yo me siento muy honrado, Juan Miguel Castillo muy Pantaleón. contento de que me hayan permitido venir aquí, en primer lugar, para compartir con la audiencia el contenido de una propuesta publicada en la edición del Listín Día de hoy a página completa, con mucho sacrificio. No, gracias al Listín, que nos dio un descuento. Y a las personas que aportaron. Yo tuve que mediar para eso. Sí. Gracias a usted, Fabio Cabral, donde quiera que se encuentre, durmiendo a esta hora. Sí. Y con ello hacemos una propuesta concreta, Ángel, y es bueno que el país lo entienda. Este comité es una entidad sin fines de lucro, una ONG, que está compuesta por gente que proviene de todas las parcelas políticas, ideológicas y de credos espirituales. Es decir, la única propuesta tiene que ver con lo... ¿Cómo se llama el comité? Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional con Haití. Okay. Es decir, y su propuesta es muy sencilla. Internacional. Toda ayuda internacional o toda forma de solidaridad dominicana tiene que ser ejercida en relación con Haití, en Haití. Okay. No del lado dominicano, porque República Dominicana no puede ser la solución a ningún problema haitiano, porque nosotros tenemos nuestros propios problemas que no hemos podido resolver. Exacto. Mucho menos echarnos encima los de una nación que, como la haitiana, es un estado fallido, la más pobre del continente, quizás una de las más pobres del mundo, siendo la más pobre. Entonces, la propuesta obviamente lo que hace es analizar en el marco del derecho internacional público qué iniciativa puede plantear pragmática, realizable, fácil el Estado Dominicano ante los organismos multilaterales que no colidan, que no choquen con los principios cardinales del derecho internacional público, que se basan en el principio de no intervención o no injerencia. Entonces, Haití es un Estado fallido, pero miembro de la ONU. Su situación de ser un peligro a la paz regional tiene que ver con sus niveles de pobreza extrema, pero no es una amenaza bélica. Eso genera un movimiento migratorio, pero hay todo un tema con los refugiados, que si en el concepto de refugiados están también los llamados refugiados económicos, que es una categoría inexistente en el derecho internacional, refugiado económico. Pero en la práctica existe. Pero en la práctica existe, y se pretende asimilar una cosa a la otra. Entonces Haití es el país de los refugiados. O sea, eso es una situación inmanejable que pues, no se le puede endosar. Un estado de refugiados. Claro, no se le podría endosar al país, al único país vecino terrestre que tiene, que es la República Dominicana. Entonces, entendiendo esa problemática y esa ausencia de instrumentos internacionales para bregar, para manejar con países que han llegado a un nivel de debilidad, que les llaman estado fallido, pues entonces es una propuesta que se inserta dentro de esos niveles de posibilidad legal jurídica de la Carta de las Naciones Unidas, y para el Estado Dominicano, que tiene circunstancialmente una posición en el Consejo de Seguridad, proponerla. Es una propuesta, por lo tanto, que no tiene nada que ver con la politiquería electorera, ni con ideologías. Todos los sectores, los de oposición en sus múltiples variantes, y el gobierno deben de recibir esta propuesta que fue preparada por un grupo de juristas, especialistas, entre los cuales me encuentro. Está la doctora Cristina Aguiar, José Miguel Vázquez. José Miguel es el que dirige la maestría de Derecho Migratorio de la UAS. Cristina tiene un PhD, profesora de la Universidad de París. Internacionalmente reconocida en esta materia. Sí. Una lumbrera esa señora. De Derecho Internacional Ella Público. me dio clase en la maestría de Seguridad Nacional. Y mi tema doctoral es también eso, mi capacidad doctoral es precisamente en los campos de derechos fundamentales. Es decir, hemos juntado especialistas en el comité que hacen esta propuesta. Es bien corta, que invitamos a todos a... ¿En qué consiste la propuesta? Muy fácil. Para ver, porque lo que uno ve en el escenario es que la comunidad internacional, amén de una muy marcada, muy marcado desinterés en incursionar en la solución haitiana, ni siquiera importancia de prensa mediática le dan a esta situación. Eso le iba a decir, Haití prácticamente ha llegado al límite y ellos no... Es bueno que la audiencia entienda lo siguiente. La comunidad internacional ha intervenido varias veces, 5 veces, Haití en los últimos 4 lustros. Es decir, en los últimos 20 años ha intervenido 5 veces. Con la MINUSTAH. Con la MINUSTAH, en mandatos de estabilización política y en mandatos de intervención humanitaria. Luego del terremoto, del sismo del año 2010. Sí, correcto. Y eso dio lugar a una intervención que le ha costado al sistema multilateral. La MINUSTAH, por ejemplo, le costó $8.500 millones. ¿En esos 20 años? No, la última, la de la MINUSTAH.
que cuando cesó su mandato, porque son mandatos temporales, dio lugar a otro que se llama Minus Jus, que terminó su mandato, atención, el 19 de octubre. Recién. Y su presupuesto alcanza hasta el 31 de diciembre. Y se retira. En la Asamblea General le encargó al secretario general rendir un informe cada cierta cantidad de meses, el último de los cuales se rindió el 9 de octubre. Haití ha quedado todavía en peores condiciones que antes de esas intervenciones, entre comillas, humanitarias. ¿Por qué? Porque MINUSTAH no tenía el mandato administrativo, con una cantidad de dinero para pagar soldados, contingentes, transporte, movimiento, transporte. Y eso se va todo el dinero del mundo más 20 dólares. Se va todo el dinero del mundo más 20 dólares. Y al final no ha quedado ni una escuela ni un kilómetro de carretera. Ni ha habido una reconstrucción institucional. Cólera y violaciones es lo que ha quedado ahí. Ni siquiera construyeron una estructura que cubriera su salida. Entonces, o sea, no dejaron una estructura, un ejército que en principio se estaba preparando a 10.000 haitianos para formar un ejército. No hay ni cómo pagarlos. Nada. No hay ni cómo pagarlos. Entonces, ¿qué ocurre? La confesión de la incapacidad está en el último de los informes. Quiero que sepan que en ese informe, que lo pueden descargar en el internet, los rinde el secretario general el 19 de octubre, el 9 de octubre, anunciando 10 días antes que se cierra definitivamente la oficina. Hasta con los archivos que no encontraban qué hacer, ni tienen presupuesto para cómo guardarlo, transportarlo, que eran 4.000 cajas de documentos, lo que hicieron fue quemarlos. ¿Qué? No lo digo yo, la vean el historia informe. de esa misión la quemaron. Todo. Está en el informe. O sea, hay cosas que uno tiene que decir. Pero actuaron y pensaron como haitianos. Es que también alrededor de Naciones Unidas, el sistema de Naciones Unidas, hay mucha disfuncionalidad y también, o sea, es que no funciona el sistema. Por eso Estados Unidos, incluso el presidente Trump, dice que no va a seguir gastando dinero en la ONU porque no resuelve muchísimas cosas elementales. Entonces, bien, ¿qué es lo que plantea al final de cuentas en este memorial que rinde el secretario general? Bueno, como Haití no pudo celebrar elecciones para renovar la Cámara de Diputados, cuyo mandato vence el 13 de enero, no pudo celebrar tampoco esas elecciones que debieron ser en octubre para renovar el tercio del Senado, Haití queda formalmente sin instituciones legítimas a partir del 13 de enero del año 2020. Y el único funcionario electivo que queda con ciertas funciones es el presidente de la República, que no es jefe de gobierno. Y aunque la Constitución le permite ejercer ciertos actos de gobierno provisionalmente, el presidente Jovenel Moïse no cuenta con la legitimidad, el apoyo de la población, ni posibilidades materiales de ejecutarlo. O sea, gobernar por decreto, que es lo que recomienda el secretario general de la ONU, en la práctica es absolutamente imposible. ¿Y qué implica eso para la República Dominicana? Para la República Dominicana lo que significa es que tiene un Estado que ha tocado fondo, que es lo que quiere Naciones Unidas. O sea, Naciones Unidas lo que recomienda es que para que las cosas empiecen a arreglarse, primero tiene que terminar de joderse. Gracias. Le queda bien algo. Eso parece algo imaginario. No, busquen ese informe. Y después que se joda, como dice Ángel, entonces República, ¿qué hacer? Pero eso es lo que plantea la comunidad internacional. Sí. Oigamos lo que estamos diciendo. Dios mío. Y les invito a confirmarlo leyendo esos informes. Entonces, todos sabemos lo que va a pasar. Necesariamente va a haber un movimiento humano. No es tremendismo, no es una avalancha en masa hacia porque el Estado haitiano toca fondo a partir de enero. Toca fondo. Eso es dentro de unas pocas semanas. O sea, se empeora la crisis. Estuvo aquí hace un par de semanas Edmond Mulet, quien fuera 2 veces miembro jefe de la misión de Naciones Unidas. Y él hizo una propuesta de territorio dominicano que se renueve de nuevo, se cree de nuevo otro mandato similar a MINUSTAH, pero con capacidad ejecutiva, es decir, administrar. Entonces nosotros en esa presentación que él hizo en la Pucamaima, como profesores universitarios, le dijimos, y que conocemos algo de derecho internacional, le digo, yo lo que quiero que usted me diga cómo usted puede conciliar eso con la Carta de Naciones Unidas, porque el Consejo de Seguridad eso no lo puede hacer, no puede sustituir un gobierno. Tú no puedes administrar el presupuesto del Ministerio de Agricultura, de Educación, de Obras Públicas, de ningún Estado, que no puedes, porque la Carta de la ONU te lo prohíbe. Entonces, ¿cómo resolver ese enigma? Y además no existe la categoría en el derecho internacional del Estado fallido. Es decir, si el Estado es miembro de la ONU, para tú poder incluso asistir humanitariamente, tú tienes que llenar un protocolo. Entonces hay un enigma ahí que hay que tratar de abordar con una propuesta. Eso es lo que ha hecho el comité.
La propuesta es la siguiente, muy simple. El comité que ustedes proponen ahora. Correcto. El comité existe dominicano desde el 94 existe. Bueno, pero esta nueva propuesta para aglutinar ese apoyo internacional. Bien sencilla, invitamos a todo el país a que por favor lo estudie, lo lea. Es bien simple, con 3 pasos en la política internacional y 2 pasos en la política interna. Primero, que aprovechando la membresía que tiene el Estado Dominicano en el Consejo de Seguridad, se le proponga la designación de una comisión urgente para que rinda un informe lo más rápido posible de la situación haitiana, que es como estamos planteando, o sea, no estamos inventando nada, esa es la realidad, y que se invite a una reunión urgente in loco significa en el lugar, en latín, in situ, al Consejo de Seguridad para que sesione aquí en la isla. Porque eso no es una conferencia que tenga 60, 70 gente, ¿no? Es un grupo muy limitado. Que vengan y sientan y vivan. Y conozcan ese informe urgentemente. Entonces, que el Estado Dominicano, aprovechando que tiene esa membresía, haga la propuesta de la creación de una misión especializada que diseñe un plan quinquenal que se ejecute en manos del Estado haitiano, pero supervisado por la Comisión de Consolidación de la Paz, que es un órgano que existe en Naciones Unidas y es el que queda al mando de las situaciones en las que intervino la comunidad internacional para verificar que la paz alcanzada realmente se mantenga. Es decir, la estructura ya existe, pero al Estado haitiano, si le entregas dinero, lo malversa. Y si los presupuestos están en manos de Naciones Unidas, ya hemos visto lo que ha pasado. Son corruptos. Por lo tanto, la única manera que tenemos es de verificar que las cosas se hagan es cuando tú tienes contrapesos y controles. Cruzado. Exactamente, cruzado, en el que tú ni desconoces la existencia de las autoridades del gobierno haitiano y conviertes al organismo en un ente de supervisión. Esta propuesta, discúlpeme, doctor, ¿ustedes se la han hecho llegar al gobierno dominicano? Hemos hecho la publicación invitando a la población a que la conozca. Y a través de este programa de Buenos Días, uno de los la primicia de venir ha publicado el periódico pero esta es la primera exposición. ¿Qué queremos? Nosotros queremos que el señor Abinader, que el señor Gonzalo Castillo, que el señor Leonel Fernández, que el episcopado dominicano, que el CODUE. Sí, porque estamos haciendo campaña a margen de ese problema que tenemos ahí. No, aquí nadie se ha enterado que eso existe, porque vivimos de espalda a Haití. Así es. Ahora, en el caso de Miguel Vargas, ¿ustedes han hecho contacto con él? Porque Miguel es Estado Dominicano, pero no, porque Miguel es parte del Consejo de Seguridad de la ONU, hizo una proclama, un reclamo a ese órgano hace primero es abrir unos días. Exacto, pero si la población la hace suya, el gobierno también puede hacer la suya. Porque sobre este tema no debe haber diferencias. Estamos en política, cada cual tiene su preferencia, eso lo entendemos. Pero en este tema no debe haber politiquería electorera, señores. El país es uno solo. Si hay una crisis migratoria, atención, todos los gobiernos cuando tienen un nivel de desgaste muy grande y tienen mucha debilidad interna, para afrontar esa debilidad, ¿qué hacen? Crean un una discurso crisis externa, un enemigo externo, y hay que salvar la patria. Hay que salvar la patria. El gobierno de Jovenel Moïse tiene esa circunstancia. Acaba de crear un observatorio de derechos humanos. ¿Para qué ustedes creen que es eso? Agárrense la BBC de Londres, es una canal de televisión y que tiene de los más influyentes en el mundo. Claro, así es. El último de los reportajes que hace ahora, hace días, con respecto a Haití, que rememorando la masacre del Perejil del 37. ¿Eso ustedes creen que es casual? Dios, sí. Claro. A esta altura del juego. A esta altura del juego. A generar un ambiente de excitación. De excitación y de condicionamiento de la opinión pública. Porque lo cierto es que si se arma una poblada, un movimiento humano, que están las condiciones dadas, y vienen 60, 80 mil personas, y el Estado Dominicano reacciona para proteger su frontera y su integridad territorial. ¿De qué manera usted cree que el Estado pueda contener eso? No hay, salvo a tiros. Ahí no hay otra forma. Que se está abriendo la frontera ahora. Entonces eso va a producir en esos observatorios más de lo que hemos experimentado en el pasado. La proyección de la imagen de República Dominicana como una nación genocida. Exacto.
esclavista, porque ese observatorio es para derechos humanos contra la esclavitud moderna. Es decir, que en este lado de la frontera se practica el esclavismo. Roselvi, te iba a preguntar algo. El sexto punto que está abriendo ahora el Ministerio de Defensa, me parece que en este Es más de lo mismo. Es decir, nosotros no tenemos barreras físicas. Esa es la respuesta que hemos tenido hasta ahora. Sí, pero vuelvo y repito, no puede ser otra. Hasta ahora tiene que limitarse el Estado Dominicano a defender su frontera. Cuando se dé ese fenómeno de poblada, la situación será otra. Yo espero que no le caigan a tiro a los haitianos, porque no hay de otra tampoco. Sería Es que, atención. Ahora, si le caen a tiro y se da esa situación que usted plantea de un país genocida, República Dominicana, tendremos aquí un par de portaaviones norteamericanos, una intervención militar y la potencial unificación de la isla. Entonces, Ángel, con dos gobernadores. En una hipótesis todavía más extrema, pero posible. Es decir, lo que está planteando Ángel, no he llegado yo ahí. Ángel ha llegado por su propia cuenta, pero es donde la dialéctica nos conduce. No hay de otra. Probabilísticamente existe. La solución para la comunidad internacional la tenemos nosotros. Porque, Roselvi, no me mire con esos ojos. Mi amor, ellos están viendo desde afuera. Usted le está dando la razón a Vinicito, que Vinicito está loqueando. Vinicito está lo viene diciendo de toda la vida. Lo que nosotros queremos es precisamente esto, que no se diga, esa es la coincidencia con fulano, con mengano, porque eso no es un tema de Vinicito, ni de Ángel, ni de Abinader. Eso es un tema de país. Míralo como yo lo veo. Que todos vamos a Pero ellos fueron los que primero dijeron lo que podría pasar con ese tema, y todo el mundo. Eso no fueron los primeros. Y todo el mundo. Quien ha advertido al país de manera consistente desde el año 1994 es el comité. Pellegrín en algún momento fue miembro importantísimo de él. Roselvi, mira, yo estoy de acuerdo contigo, Ángel. Y nosotros siempre hemos planteado el fortalecimiento de la frontera a través de la construcción. Corríjame, doctor. Vallas o muros. Él no está de acuerdo. Corríjame, doctor. Ángel Acosta Mire, no está de acuerdo. Yo veo lo siguiente. Un país como República Dominicana, creciendo, el único que crece en Latinoamérica. Entonces, con el país más pobre al lado. ¿Quién es que tiene que resolver el problema de Haití? Cargarnos la mochila, ahí lo tenemos. La comunidad internacional nos ve a nosotros como los responsables de resolver ese problema. Pero nosotros estamos creciendo, pero tenemos mucha debilidad. Ha habido una irresponsabilidad histórica en los últimos 20 años, 25 años, de parte del liderazgo político, que ha jugado, atención, la misma baraja que jugó durante la última parte del siglo XIX y principios del XX, de colocar la soberanía dominicana como ficha de cambio para encontrar asentimiento a las expectativas continuistas del gobierno de turno. Aquí negoció la soberanía de este país para seguir ellos manejando la cosa pública, los baicistas, Lilís, y cuanto caudillo y cacique quiso negociar, desde Pedro Santana hasta esa parte. Aquí nosotros tenemos hace poco una experiencia de un canciller que firmó un acuerdo de privilegios e inmunidades donde nos entregó como peor que si fuéramos pollo. O sea, ¿cuál es el muñeco que queda con cabeza en la clase política, Ángel? Por eso estoy diciendo que no caigamos ahí, porque ahí no va a quedar nadie indemne. Tirémosles por encima un manto de las diferencias políticas, porque la clase política no está hablando de esos temas. No. Esto es un tema tan importante que aquí no va a haber República Dominicana que gobernar si pasa eso, porque va a haber una situación catastrófica. Y todos los políticos han jugado a hacerse lo gracioso con los organismos internacionales, con el Departamento de Estado. Yo te resuelvo ese problema. Todos, aquí no queda un muñeco con cabeza. ¿Cuál? Yo reconozco la competencia de la Corte. Eso ha sido así. Fatal ese ejercicio. Entonces, el comité, que es una entidad apartidista y que hace profesión de ser como la res mala, no irse del lado de nadie en particular, en donde dejamos las preferencias políticas partidarias en la puerta. Participación ciudadana. Por favor, esto es un tema importante. Coloquémonos por encima de la cresta de la ola. Eso es un problema inminente. Si el Estado Dominicano es uno solo, muchos aspiran a dirigirlo, pero es uno solo. Entonces ese problema, el que aspire a gobernar, se llama Abinader, Gonzalo, o el que sea, lo va a encontrar peor. Entonces, ¿por qué nosotros empeñarnos en agosto próximo estará peor, indiscutiblemente? Entonces nosotros tenemos una propuesta que ha sido preparada por especialistas, neutra desde el punto de vista político,
todos abracemos esa o cualquier otra. Y apegada a la legalidad. Y apegada a la legalidad del pero derecho internacional. yo siento que en lo inmediato, doctor, hay dos elementos que ustedes tienen que abordar, tocar. Dos protagonistas, dos actores. Miguel Vargas Maldonado, porque es el canciller. tienen que abordarlo ya. Hay que y llevar con esa él propuesta al presidente de la República de inmediato. Pero si hay un consenso en la población y en las clases vivas, en los Sí, liderazgos. pero eso se va a ir construyendo después, porque aquí Porque la gente lo que está es beber romo y otra cosa que no voy a decir. Si va Ángel Can, con todo el prestigio que ustedes tienen, si vamos nosotros 4, no ponen a hacer sala en la puerta, porque van a imaginarse que uno anda medrando atrás de esto o aquello. Entonces, ¿por qué nosotros queremos que la población se empodere desde el taxista hasta el presidente del CONEP? O sea, que la sociedad entienda que hay algo que proponer. Eso es lo que más tienen que perder cuando se arme. Además que nosotros no andamos atrás de políticos. Ustedes harían aunque lo han publicado para que las personas lo conozcan, ustedes harían un periplo con los diferentes sectores. Hemos con puesto en la publicación la dirección de correo electrónico del comité. Todo aquel que desee, institución o persona, suscribirlo. Wendy, nuestra secretaria, estará haciendo acopio de todas aquellas llamadas telefónicas, también el número de teléfono 809-487-1027. El correo electrónico es sencillito, es solidaridadporhaití@claro.net.do. Escriba o llame para que su nombre figure ahí. No quisimos publicar los nombres de quienes ya hemos suscrito, porque también este es un país donde si tú publicas un espacio pagado, que no cuesta tanto sacrificio, y te pones a meter el nombre, entonces el texto del cuerpo se pierde entre la cantidad de firmas. Y también está el morbo de ver quién firmó y quién dejó de firmar. Y luego la reticencia de que si fulano firmó, yo no voy a firmar. Entonces por eso se puso simplemente a nombre del comité, como una entidad neutra. Muy bien. Y con esto queremos también, de nuevo, reiterar que todos debemos de hacer propuestas realizables, porque si planteamos cosas que ya no son realizables, no tiene sentido. Por ejemplo, vamos a hacer el muro. Hay mucha gente que no está de acuerdo, pero es que de ninguna manera se puede hacer a las 8 de la mañana, porque un muro de 400 kilómetros, tú no puedes hacer como si fuera a disolver una vida instantánea, 2 cucharitas de muro en un vaso de agua. El problema es que hay 300 kilómetros que no hay forma de hacer un muro. Pero lo que te quiero decir, ya materialmente se nos hizo tarde. Imposible. Ya es imposible porque la crisis está ahí. Vinicito, aprende, coge para la frontera. Yo creo para que la propuesta conozca. del doctor es importantísima. Esto es una propuesta fácil y realizable. En tanto embullo político y ahora con la festividad de diciembre y pasado diciembre, ahí mismo viene enero y las elecciones de febrero. Nadie está municipales pero que no un son... tema, señores, muy importante. Tiene que insistir, doctor. Bueno, esta romería empieza hoy porque les agradezco muchísimo la oportunidad. Ustedes han tenido la primicia, Ángel, y ustedes han sido tan amables de recibirnos. Pero lo que queremos con esto es multiplicarla. El documento está circulando por WhatsApp, reenvíelo, están las direcciones ahí de correo electrónico y es fácil de hacer. Cuente con nosotros y aquí hay 3 firmas, 4 firmas. Claro, porque este país, si entre todos no lo cuidamos, ¿quién lo va a cuidar? Y doña Consuelo no es parte de ese. Indudablemente. Claro, líder y guía. La claro doña. Claro. Lleva la boca a buscar los chelitos. Eso, ella es que maneja los cuartos de ese comité. Gracias, doctor. Gracias Miguel Castillo Pantaleón. Muchísima suerte con su Para mí, propuesta. el siempre magistrado Castillo es. Pantaleón. Hasta el perfil Magistrado eterno. de un juez francés, de la estirpe francesa. Doctor, usted tiene que querer un chin más a los políticos también. Señores, gracias a ustedes por estar con nosotros. Nos vemos aquí mañana.